Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el Dr. Marvin Osborne, allá en la Ruta 60, entre el pueblo de Birmingham y el pueblo de Wayman. Una iglesia de habla inglesa. Le invitamos a que nos visite si no tiene iglesia local y entiende el inglés, para que comparta con nosotros y reciba la palabra de Dios, desde la palabra de Dios y el amor de Dios, conforme a como la palabra de Dios nos enseña de amar al prójimo como a sí mismo. Nuestros servicios de adoración y predicación son los domingos a las 11 de la mañana, y pronto desde abril 7 también tendremos el servicio de Escuela Bíblica Dominical desde las 10 de la mañana. Y vamos hoy al tema que correspondería hoy, viernes, el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Estoy seguro que usted ha oído y ha visto posiblemente muchos mensajes ya durante la mañana de hoy o durante el día de hoy acerca de cómo Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, su apariencia y aún más también cómo el Señor habló en la cruz del Calvario. Vamos a hablar nosotros más o menos de manera resumida de cómo fue su apariencia en la cruz de Calvario, cómo Jesús se veía en la cruz de Calvario y cuáles fueron sus palabras. Y tenemos que entender que la apariencia del Señor en la cruz del Calvario no fue algo que nosotros pudiéramos decir que bonito su muerte, decir que fue algo romántico, todo lo contrario. Vamos a ver que fue un acto de crueldad cometida contra el Señor Jesús, llevándolo al máximo sufrimiento que una persona pueda tener, a tal punto que cuando los soldados le penetraron con su lanza en el costado, lo único que podía botar al final ya era agua con sangre, señal de que estaba pronto a morir. Y así vamos a ver primero cómo entonces, ¿qué fue lo que le sucedió al Señor Jesús momentos antes de llegar a la cruz del Calvario? Vamos a leer algunos versículos para ir sobre ellos y ver cómo fue que el Señor Jesús fue progresando en su dolor, en su agonía, en su maltrato hacia Él. Primero vamos a leer en Mateo capítulo 26 y versículo 67. Esto es cuando lo llevan ante el profeta Anás y el profeta Caifás, el sumo sacerdote Anás y el sumo sacerdote Caifás, después de haber sido tomado preso. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, Así que primero empezó el Señor Jesús siendo abofeteado, siendo escupido en el rostro, dándole puñetazos a él. El segundo punto, Juan capítulo 19, versículos 1 al 2, nos dice: así que entonces tomó a Pilato a Jesús, después de haber sido de esa manera maltratado por los que estaban allí con Anás y Caifás, es llevado ante Pilato. Y Pilato entonces ejerce el siguiente acto. Así que entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, una corona de espinas, y se dice que las espinas que esa corona tenía eran más o menos de larga, lo que hoy podríamos decir de 2 pulgadas de larga, ahí incrustada en su cabeza, y un manto de escarlata cubriéndole su espalda después de haber sido despojado de sus vestimentas. Y añade entonces en Marcos capítulo 15, versículos 19 al 20, que mientras tenía esa corona de espinas, le golpeaban en la cabeza con una caña, y entonces le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle carnecido, le desnuduraron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le llevaron para crucificarle. Le daban con una caña, tenía esa corona de espinas, le daban con una caña, tenía el manto de escarlata puesto, se lo quitaron, estaba escarnecido, su cabeza todavía tenía la corona de espinas sangrando, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que fue parte del sufrimiento, de la agonía física y más sobre todo de la agonía mental que el Señor Jesús estaba llevando. Hay que recordar que fue a la cruz a morir como hombre. Era hijo de Dios, hijo del hombre, pero en la cruz murió como hombre, como cada uno de nosotros,
murió como hombre. Y dice entonces que fue llevado para crucificarle. Juan 19:17 nos dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado de Jesús en medio. Y dice que eran ladrones, que eran criminales. El Señor Jesús es obligado, así como estaba, después de haber sido abofeteado, después de haber sido golpeado, con una caña sobre su cabeza, con la corona de espinas, después de haber sido escarnecido con ese manto de púrpura, lo obligan a llevar la cruz hasta la cruz del Calvario, pero él, no pudiendo llevar la cruz del Calvario, los soldados romanos consiguen a un hombre que se llamaba Simón de Cirene para que le ayude a llevar la cruz hasta el Calvario. Y allí fue crucificado, sus manos clavadas en la cruz del Calvario, sus pies juntos clavados en la cruz del Calvario. Esa es la imagen de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Nada romántico, nada atractivo, todo lo contrario. Y fíjense que no es de extrañar como el profeta Isaías, unos 800 años antes casi, entonces nos describe adelantadamente la manera cruda como podíamos ver o como se veía el Señor Jesús, su apariencia al estar clavado en la cruz del Calvario. Y escribió así el profeta Isaías capítulo 52 y versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. Su apariencia era desfigurada, no era ya una apariencia humana, de tal manera. Y fíjese esa palabra, porque es la misma palabra que leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera fue Jesús desfigurado, de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. De tal manera fue desfigurado por amor a nosotros, porque de tal manera nos amó Dios a nosotros, que dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el día de hoy, miremos al Señor Jesús, así como murió en la cruz del Calvario, su sangre corriendo por su cara, su cuerpo completamente desfigurado, su sangre, sus espaldas vertiendo sangre, sus manos clavadas en la cruz del Calvario, sus pies allí en la cruz del Calvario, cuando lo lanzan en la costada o le ponen la lanza en el costado, lo que bota es agua y sangre. Así miremos al Señor Jesús y entonces veamos cuán grande fue su amor para con nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, gracias. Bendice tu palabra y te rogamos en el nombre del Señor Jesús, que tú la lleves a fruto, sobre todo en este día, para que muchos que todavía no han recibido a Cristo miren a la cruz del Calvario y vean su sufrimiento por nosotros, para que todo aquel que en él crea, entonces, como dice tu palabra, tal fue desfigurado, pero de tal manera fue tu amor también, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Haz tú la obra en tu palabra, conforme a lo que tu Espíritu Santo, Señor, va a hacer en el día de hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú la lleves para fruto, para salvación, para consagración y reconciliación. Por el nombre de Jesús que oramos. Amén.